Bueno, vamos a empezar porque estaba anunciado para las 11 de la mañana la charla y por unos problemas técnicos hemos empezado un poquillo más tarde, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, bienvenido. Yo soy José Ramón Gómez, soy ingeniero técnico agrícola, trabajo en Asaja Jaén. Me acompaña Sebastián Gasco, también ingeniero agrícola, compañero también de la oficina de Asaja Jaén. Y un poco nos encargamos de las ayudas en general y del asesoramiento a los agricultores, porque ya no es solo hacer las ayudas, sino asesorar, que yo creo que un poco el enfoque que le hemos querido dar a la charla. La charla un poco está enfocada a eso, a cómo cobrar la ayuda y no morir el intento. Realmente sí es verdad que ¿por qué decimos de la ayuda? Y estamos un poco hartos también de oír de hablar de las ayudas, ¿no? Muchas veces ya hay una parte de los agricultores que defiende que le dejen de ayuda y que le dejen trabajar sin tantos problemas. Pero sí es verdad que hoy las ayudas pues forman parte casi de un 30 o un 40% de los ingresos que tenemos. Por eso nos agarramos a ellas y ahora mismo no tenemos más remedio, ¿no? En ese sentido. Pero claro, las ayudas a la vez en la Unión Europea implican una serie de obligaciones y de cargas para las que en principio casi que no estamos preparados. Porque antes venían de una forma, cambiaron a otra y cada día se complica más la cosa en tema de burocracia y exigencia. La vida va evolucionando y nos tenemos que adaptar, es que no tenemos más remedio. Ya no solo a las normas, sino al tema también de digitalización, porque hoy ya te están pidiendo fotografías georreferenciadas con programas, en fin, se nos complican las cosas, sobre todo en nuestro ámbito de agricultura en la que la mayoría de los agricultores tienen más de 65 años ya. Esos son datos de hoy mismo del Ministerio de Agricultura, ¿no? Entonces, claro, estamos jóvenes también aquí en la reunión y eso es importante, porque también hablaremos de la ayuda de incorporación y de la ayuda de modernización un poco, ¿no? Y es verdad que hace falta relevo generacional, pero no podemos decirle a las personas mayores que no tienen a nadie joven a su lado que hagan cosas de las que no saben, ¿no? Y eso es un poco el ámbito y la problemática que nosotros queríamos introducir en las charlas de hoy y cómo afrontar todo este lío y estas nuevas ayudas que se nos presentan para que realmente si nos metemos en ayuda y queremos cobrarla satisfactoriamente no tengamos tantos problemas. Aquí en la puerta había dos señores que venían de Peal de Cerro y antes de empezar han estado hablando conmigo un ratito y dice, o sea, es que yo pedí pero no cobré porque está y hay que lío, no sé qué, digo, pues entre ustedes y se entera un poco porque al final lo primero que creo que debemos saber es cuando pedimos algo, con quién lo pedimos y cómo es el proceso de la ayuda para ver si me meto o no me meto. Y no meternos directamente sin saber a qué nos va a llevar y qué compromiso vamos a tener, que creo importante, porque si no, nos creamos una idea falsa de lo que puede ser y después vienen los problemas de pago indebido, devoluciones o historia con los bancos o demás. O sea, y un poco yo creo que eso es lo importante tener claro. Primero, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Quién nos va a asesorar? ¿Y qué es lo que podemos cobrar? Sí, y esa es la palabra, sí, condicionada a cumplir las normas, exigencias y demás, ¿vale? Y por ahí un poco era la charla que queríamos hablar. Después, al final también mi compañero va a hablar un poco también de las ayudas de modernización, que están abiertos el plazo ahora, y las ayudas de jóvenes, que pensamos que abrirán pronto también, y un poco también dar esas pinceladas para ver hasta dónde podemos llegar, ¿vale? Y en base a eso vamos a comentar, ¿vale? Cómo cobrar las ayudas al campo, la ayuda de la PAC también, ecoregímenes que son los nuevos que ha entrado en vigor, la nueva reforma de la PAC y en la que está todo el mundo loco perdido. No solo eso, sino con el tema de monitorización, los controles que hay, la fotografía, en fin, el tema de condicionalidad y bueno, y podré llegar a ella sin más problemas, ¿vale? Pues muy bien, me voy a sentar un momentito y ahora ya pues seguimos. Entonces, básicamente, todas las ayudas que nos vienen por la política comunitaria, por la PAC, que todo el mundo conoce lo que es la PAC y son todas las ayudas que cobramos, ¿no? Hay un montón de ayudas, porque hay dos pilares, digamos, la ayuda directa por tener olivar en base a los derechos que nos dan, que nos han dado, y después está el otro pilar, que es el pilar de desarrollo rural. Ten en cuenta que hay unas ayudas que no vienen directas, sino que vienen si se solicitan aparte, y es el pilar de desarrollo rural, que antes se cobraba, pero no los desligaron. Y ahora vamos a ver
qué montón de ayudas puede ver y cuáles son unas y cuáles son otras, ¿vale? Aquí hemos puesto, vale, ahora un momentillo, porque aquí hay que conectarse a internet. Un momentillo porque hay que conectarse a internet. Un segundo. Aquí. Un segundillo. Y nos vamos a conectar a internet para poder acceder a los enlaces que hemos preparado, donde vaya a ver todo esto y seguir. Bueno, está muy alto, ¿no? Bueno. Un segundito. Vale, vamos a ver si ahora sí nos deja. Vamos ahora. Vale, por fin. Vamos ahora. Sí, no, lo que voy a hacer, no, lo que voy a hacer es entrar otra vez, porque así, a la hora de coger eso. Sí. Vale. Ahora. No deja, tío. Vaya por Dios. ¿Por qué no deja? Vale, ahora. Bien, este es el enlace a la página web del Ministerio de Agricultura, donde viene hablando de toda la política agraria comunitaria, ¿no? En fin, no nos vamos a parar en esto, no vamos a ser pesados, no vamos a echar un rollo, pero un poco queríamos que vierais, ¿no? Aquí habla un poco de las perspectivas que tienen los agricultores, del suministro de los alimentos, la conservación del medio ambiente, la fijación de la población, la generación del trabajo, en fin, habla de la historia de la PAC, la reforma de la PAC. Y muchos anuncios y muchas cosas, porque realmente aquí lo que se quiere dar es publicidad, pero después realmente a vosotros lo que os importa es cuándo os asignan los derechos, cómo vais a cobrar los derechos y dónde tenéis que solicitarlo, ¿no? Un poco las ayudas. Eso era un poco la presentación de esta. Ya en la siguiente ya entramos en lo que es la reforma actual, ¿no? El marco 2023-2027. Esta reforma que se aprobó hace un año y pico está hasta el 2027. Hasta el 2027 estas son las normas. Aunque sí es verdad que estos 2 primeros años ha habido cambios por varias razones. Primero, por las movilizaciones que hemos tenido todos los agricultores en la calle, con los problemas que hemos tenido, y segundo, por el tema de la sequía. Estas dos cosas han hecho que haya habido pequeños cambios, que ahora va a comentar Sebastián, que afectan a unos años sí y a otros no. Pero realmente el marco de la PAC va a estar hasta el 2027, ¿vale? Con una medida del plan estratégico. Porque aquí cada país ha propuesto a la Unión Europea una serie de medidas. No es toda la Unión Europea hace lo mismo, no. Y cada país se ha dado permiso para que dentro de unas normas generales, cada país presente el plan estratégico de la PAC. Se llama aquí en España la PEPAC, ¿vale? Y España presentó esto, la aprobó la Unión Europea y en esto vamos a trabajar. Por eso veis aquí, por un lado, la ayuda desacoplada, las ayudas sectoriales y la de desarrollo rural. Quiere decir que hay muchas medidas. Y entre ellas están las que vosotros cobráis directamente cuando vais. Pasa, muchas veces nos sentamos o no nos sentamos, porque hay gente que hace la ayuda sin ir a la cooperativa, o sin ir a Saja, o sin ir a otras asociaciones agrarias o al banco. Pero nosotros siempre hemos aconsejado, y en Asaja lo hacemos, que cuando hacemos una ayuda, el señor que pide la ayuda esté delante nuestra.
porque solicitar ayuda sin la persona interesada delante supone marcar casillas que no se sabe. Entonces yo creo que aquí es como que hay que confesarse. Yo quiero pedir esto y yo te informo de qué voy a pedir y a qué me comprometo, para que después no haya sorpresa. Yo creo que eso sería lo ideal. Y en esa entrevista entre el quien te hace la ayuda y quien la pide, está el asesoramiento de que también te informe de qué puede ser lo mejor o lo peor para ti. Porque ya con el tema de corrégimen, que yo supongo que todo el mundo conocéis, ya hay mucha gente que lo ha pedido todo y ahora está echando marcha atrás, porque le supone una cantidad de problemas y dice, oye, para 50 euros que me dan, yo aquí no me interesa meterme, porque voy a tener que comprar maquinaria, me van a complicar la vida, mi gestión, y voy a entrar en más controles de ayuda. Con lo cual, me están dando 50 euros, pero me están haciendo que la gestión de mi explotación se complique mucho con la hierba, no puedo dar rastro, me tengo que comprar máquinas, voy a tener más controles, no me interesa. Y eso deberíamos hacerlo antes de pedir la ayuda, no una vez que la pedimos. ¿Vale? Es un poco lo que nosotros pensamos que deberíamos hacer, ¿vale? Muy bien. Como sabéis, las competencias materas de agricultura están traspasadas a las comunidades autónomas, con lo cual, aunque haya un marco europeo para todo y un marco nacional por el que pasa un poco el PEPAC, después todo va a la Junta de Andalucía. Y la Junta de Andalucía es la que tramita, a través de la cual se solicita la ayuda y la que paga, bajo los controles de la misma Junta de Andalucía y del Ministerio y de la Unión Europea, ¿vale? Vale, pues aquí tenemos el marco 2023-2027, perdón, en el que vemos que lo que se pretende es mantener el apoyo a la renta de explotaciones. El apoyo a la renta porque ya sabemos que los precios de los productos en origen están por debajo de las exigencias medioambientales y de los precios de distribución, con lo cual las ayudas vienen a complementar los ingresos de los agricultores. En algunos casos, depende de los casos, pues entre un 20, un 30, un 40 y hasta un 50% puede suponer la ayuda con respecto a tu renta. Por eso es tan importante pedirlas, ¿no? Y pedirlas bien. Y después el tema del Pacto Verde Europeo, el tema del medio ambiente. Sabéis que cada vez estamos más por el medio ambiente, la acción del clima, el tema sostenible. Eso yo creo que a todos nos suena. Y es un mandato de la Unión Europea. Que hagamos agricultura con menos contaminación y más sostenible en el tiempo para que los recursos naturales no se exploten, ¿vale? Y después, como veis aquí, la incorporación de jóvenes, la brecha de género y el tema de modernización. En fin, ahí el plan estratégico pues, coge esa idea de la Unión Europea y las traslada a la ayuda que se dan en España, ¿vale? Como ayuda desacoplada, veis ahí, pues la ayuda básica a la renta, la que cobramos por tener campos, digamos, y tener derechos. Tenemos la ayuda redistributiva, que en función a los importes que tú cobres, si sobrepasa, nos descuentan a todos un poco y después se distribuye entre todos. La ayuda de jóvenes, incorporación de jóvenes, que como estáis aquí algunos, pues también es súper interesante. Además hay una apuesta importante de toda la Unión Europea, del Estado español y de la Junta de Andalucía, en que a los jóvenes que se incorporen, básicamente llenarle los bolsillos, siempre que cumplan los requisitos y demás, ¿vale? Y después estamos en ayudas desacopladas también, como veis, el tema de ecorregímenes, ¿vale? En clima y medio ambiente, que son ayudas independientes de la ayuda básica a la renta y son voluntarias. Son voluntarias. El ecorrégimen no es obligatorio, es voluntario. Y si lo cobro, tengo más requisitos y más control, ¿vale? Después están las ayudas sectoriales, asociadas a la producción, como algunas de arroz y demás, y la específica de algodón. En esta zona, hasta aquí, hasta Jodas, pues hay algunas parcelas de algodón y todo lo que es el Valle de Guadalquivir. Ahí en Canena, Mengíbar, Andújar, todo eso, ya hay bastante algodón y gente que siembra algodón y es una ayuda, pues bueno, porque está ahí al que tuviera ya parcela de algodón, ¿vale? Y después están, en la medida de desarrollo rural, un montón de ayudas más, que son las ayudas desfavorecidas o de limitaciones zonas de montaña, que muchos de vosotros las cobraréis también, aunque no lo sepáis. Muchas veces que cobramos, ¿por qué? Porque el que te solicita la ayuda la marca directamente, Están ayudas de compromiso medioambiental y climático, la producción ecológica también está aquí metida, que va por desarrollo rural, como digo, son ayudas voluntarias. Yo no tengo por qué, pero las pido también, ¿vale?
las inversiones agrarias, que también va a comentar Sebastián, que es de modernización, medioambiental, etc. Los jóvenes agricultores están aquí, en medida de desarrollo rural también, son paquetes que vienen de otro, del segundo pilar, dinero de otro sitio, ¿vale? Y después están otras ayudas de desarrollo rural, que por ejemplo aquí en Sabiote tenéis los grupos de desarrollo rural, que también dan dinero del segundo pilar y también hay en agricultura, ¿eh? Por ejemplo, aquí en Jaén hay 7 grupos de desarrollo rural que cogen dinero de la Unión Europea a través de la Junta de Andalucía, que gestionan su ayuda para turismo, casas rurales, que eso se había visto cuando entráis a un restaurante, una casa rural, veis una plaquita que pone ayuda de la Unión Europea, FEDER, tal y cual. Esas ayudas vienen de ahí, ¿eh? Aquí en la zona de La Loma, la oficina está en Sabiote, en la plaza de donde está la iglesia grande, al lado del castillo, ahí está. Y ahí también hay algunas ayuditas para agricultores, para algún tipo de inversiones, ¿vale? No solo para turismo y demás, ¿vale? Y pequeñas empresas. Con lo cual, es un poquito la visión grande de todas las ayudas. Hay muchas cosas, y lo que hay que saber, cada una, dónde se pide, cómo se pide y los compromisos, que era un poco lo que queríamos decir, ¿vale? Y ya. Y por otra parte, y ya empezamos con el tema de la PAC, y ya le paso yo la palabra a mi compañero Sebastián para que vaya un poco hablando del tema de requisitos, ¿no? Porque Sebastián es muy tramitador de ayuda PAC y tramitador de la ayuda de jóvenes en Jaén y la de modernización, es decir, es una persona que directamente conoce muy bien los casos de muchos, porque tramitamos además muchas ayudas a nivel de Jaén, no solo la oficina, que nos acompaña también mi compañera Luisa de la oficina de Úbeda y su hija, que la verdad que la oficina de Úbeda aquí en Jaén, es muy importante, una oficina comarcal, y ellas también tramitan esas ayudas, y a través nuestra, pues bueno, no solo las que se hacen en Jaén, sino todas las oficinas de la provincia, bueno, pues nos llegan no solo las inquietudes de vosotros como agricultores, sino también los problemas a los que os enfrentáis, ¿no? Y de ese conocimiento, de esa experiencia, es de lo un poco que queremos hablar para haceros ver dónde están los problemas y dónde podemos solventar la historia, ¿vale? Pues os dejo ya un poco con él y os comento, ¿vale? Muy buenas, pues nada, imagino que todos los agricultores pedís la solicitud de la PAC, ¿eh? Todas las primaveras se va a una oficina de una entidad habilitada, colaboradora de la Consejería de Agricultura, sea una organización agraria como nosotros, o sea una entidad bancaria, o sea la cooperativa, la Federación de Cooperativas Agrarias, FAECA, y allí le solicitan la ayuda. Entonces, las grandes novedades de esta reforma que han entrado en vigor en 2023, pues son los ecoregímenes. Antes se cobraba la ayuda de pago básico y la ayuda de pago verde, y ahora se ha dividido en 4. La ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, que es lo que viene a sustituir la ayuda básica de antes, que es los derechos, que es una cantidad fija. Fija, aunque va evolucionando por un proceso de convergencia que tiene los derechos muy altos, con esta reforma ha salido muy perjudicado. Y más en La Loma. En La Loma, en esta comarca, estaban los derechos de olivar más altos de Europa. Y ahora nos han llevado a una región con unos derechos mucho más bajos. No tenemos esa particularidad que teníamos antes. Por tanto, el que tenía los derechos muy altos en cualquier región, y especialmente en La Loma, esta reforma le ha perjudicado mucho, porque ese proceso de convergencia hace que en 2027, el final del periodo, todo el mundo cobre como mínimo un 80% de la media comarcal. ¿Para eso qué hace? El que esté por debajo, que tenía plantaciones jóvenes, le mara subir a costa del que tenía los derechos altos, están subiendo sus derechos. ¿Eso es justo? No es justo. Porque yo generé mis derechos con mis producciones en el famoso periodo 99-2002, en esos 4 años. ¿Por qué tengo que pagar yo a las nuevas plantaciones, los nuevos setos, los nuevos cultivos de almendro, los nuevos cultivos de pistacho? Que le hagan un presupuesto propio a esas nuevas plantaciones. ¿Por qué mi derecho que estaba con 600 euros ahora tiene que bajar a 300? Para que esos que estaban a 100 suban a 300. Porque la idea es que en 2029 todo el mundo cobre lo mismo por hectárea dentro de una determinada región, por ese proceso de convergencia. Esa es la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, a los derechos. Y el pago verde que había antes, que lo cobrábamos per se, porque el olivar per se suponía cobrar el pago verde, porque es un bosque cultivado, pues ahora lo han sustituido por los ecoregímenes, que ahí está la madre del cordero. No poder labrar en ningún momento del año, el que quiera ponerse al ecorégimen, que viene a suponer un 30% de la subvención, o sea que no es poco.
o más. Si no te acoges al ecorégimen. Por eso mucha gente se acoge aunque está laboreando. Cuando alguna foto de detección de satélite o algo pille que está laboreando, tendrá que devolver ese dinero que ha cobrado de más, con intereses de demora y con penalización. O sea, hay que saber qué es los ecoregímenes. Los ecoregímenes que hay que dejar al menos un 40% de la calle de los Olivos, es decir, lo que es la superficie libre de la proyección de la copa del árbol sobre el suelo, lo que es la cama del olivo, superficie libre de la proyección de la copa del árbol sobre el suelo. Un 40% de esa superficie no cubierta por la copa del olivo hay que dejarla con una cubierta vegetal o una cubierta inerte. Inerte es ramón picado o cubierta vegetal es hierba, ya sea espontánea o incluso sembrada. Y no se puede eliminar hasta que no pase el 15 de abril, que estos años por la sequía lo reducieron al 31 de marzo, pero en principio hasta el 15 de abril no la podría eliminar con una desbrozadora. Ningún otro apero de labranza, ni siquiera rastra, mucho menos arado, cultivador hecho, eliminado. Y tampoco herbicida, ni siquiera de contacto, ni siquiera un glifosato. Ya sabemos que los de preemergencia no se pueden echar en la calle de los olivos, solamente en el ruedo y una vez al año. Pero es que el ecoregimiento obliga a no echar ni siquiera de posemergencia en esa calle de olivo, en ese sacrosanto 40%. Que es un 40% al cual hay que añadir un metro adicional, porque ahora hablaremos de las normas de condicionalidad, que independientemente que te acoja o no a ecoregímenes, todo olivar que tenga más de un 10% de pendiente tiene que dejar una cubierta vegetal al menos 4 meses al año, de octubre a abril. Todo el mundo que tenga más de un 10% pendiente, se acoja o no a los ecoregímenes. Una cosa es condicionalidad y otra cosa son ecoregímenes. Son dos cosas. Entonces, claro, el Valle de Guadalquivir están que trinan con esto de los ecoregímenes, porque ya están muy acostumbrados al laboreo, porque son terrenos arcillosos, de arcilla expansiva, que se agrietan mucho y sin el laboreo, pues las producciones están bajando bestialmente. Pues a pesar de las modificaciones y la supuesta flexibilidad de la PAC, que por eso, entre otras cosas, no hemos firmado Saja, otros sí la firmaron, nosotros no, el suelo en ecorégimen no puede permanecer desnudo en ningún momento del año, lo cual lo hace incompatible con cualquier apero de labranza. Solo de brozadora y a partir del 15 de abril. Independientemente de la pendiente, porque como ha dicho el compañero, es una cosa voluntaria. ¿Tú te acoges o no te acoges? Claro, es voluntaria, pero es que si no me acojo, si ya de lo que me han quitado por el tema de los derechos, no me acojo al ecorégimen, puedo cobrar un 40% menos de subvención con respecto a lo que venía cobrando antes de 2023, del nefasto 2023. Entonces, ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, los derechos, que ya no han pegado un palo, especialmente nosotros en la Loma, que teníamos los derechos más altos de Europa, en olivar. Ayuda al ecorégimen. Hay que dejar una cubierta vegetal en el que es intocable, ni con herbicidas ni con nada, solo una desbrozadora o de mano acoplada al tractor. Y no de esta que va dejando el suelo liso, sino con cierta altura, porque tiene que haber restos vegetales en todo el año. La palabra textual del BOE, el suelo no puede permanecer desnudo en ningún momento del año. Pues aquí flexibilidad ninguna. Por mucho que estaban vendiendo flexibilidad ninguna. ¿Alguno de vosotros habéis comparado lo que veníais cobrando antes del 2023 con lo que cobrasteis, por ejemplo, este año pasado? Porque estaría cogido a ecorégimen, como casi todo el mundo. Ya, pero ¿habéis visto diferencia entre lo que veníais cobrando, tal? ¿Estáis cobrando más, con menos, igual? Menos, ¿no? Y eso que estáis en ecorégimen pues cobrado compensa más. algo. Has cobrado más porque tenías derechos bajos y ahora están subidos, ¿no? Claro, es más que... el ecorégimen, es posible, en fin, esto hay mucha casuística. Y con el tema de ecoregímenes, ¿cómo veis vosotros? ¿Lo habéis pedido, supongo, no? Habéis pedido todo el ecorégimen. ¿Y el tema del manejo de la cubierta? ¿Os está creando no sabéis problemas? si lo habéis pedido. Vosotros vais a firmar la subvención y te vas de aquí por la puerta. Regular. ¿Y usted? Yo como desde hace 2 años estoy en ecológico, entonces tanto ecológico como La Paz cuando la arreglo y todo, hay dos, están, yo estoy en medio que hablo con uno y con otro y ellos lo van llevando, me van diciendo dónde las ayudas que me tengo que coger. Vale, Sí, pero en ecológico sí le permiten labrar, pero si pide el ecorégimen, pero no. rastrear se puede solo rastrear debajo de la oliva nada más.
no se puede, entonces esa era mi pregunta a mí, si se le puede dar solo del ruedo o podemos atravesar Mientras ese 40% más un metro adicional no se toque, sí podría. Pero para corregirme un 40% más un metro adicional, porque normalmente las parcelas tienen aquí más de un 10% de pendiente. Solo dejarlo atravesar por el vehículo. Sí, porque el resto de la cama sí va a llegar al 40% más el metro adicional y sí cubriría. Pero libre La norma. Porque con la otra que va perpendicular a la línea más pendiente, siempre la va a dejar intacta. Pero que no vale rastra ni siquiera. No va a hacer un esquema al compañero. Pero sí se puede utilizar en ese caso, bajo la oliva. Debajo del río puedo utilizar incluso cualquiera, pero la verdad, incluso un arado. Sí. Yo podría utilizar cualquiera. Y cualquier herbicida, salvo lo de preemergencia, que solamente una vez al año. Pero en la calle, no. Bueno, y en el ecológico ya sabes que no. En el ecológico no se puede echar ningún tipo de fitosanitario. Es lo que ha dicho anteriormente a Pérdida, que del kilo, y yo ya lo he comprobado sobre todo este año, que al no la orear, pues se pierde humedad, se abre la grieta, y donde debajo de la oliva tienes que darle, si no se pierde producción. Entonces, claro, lo que pasa es que debajo del olivo es difícil, pero se mete si está el olivo bajo, que a ver cómo te metes ahí, con cadena, chiquitillo. pero con una rastra sí puede entrar, porque O con un apero que sea desplazable. el apero ya se hace solo a una cara, entonces le das y cuando sales de la oliva corta, porque si le dejas las raíces, se están subiendo las raíces arriba en esa tierra y cuando en el momento de llegar el verano, en el mes de junio, ya tienes la humedad perdida, entonces te baja la producción a más de un 40%. Claro. ¿Veis un poco el esquema? ¿Lo veis desde ahí? A ver, la pendiente Es que no- de no- arriba abajo, ¿no? La línea máxima pendiente. Si la pendiente va así, ¿vale? Toda la parte de arriba, la parcela fuera así, ¿no? Lo que tenemos es el marco de plantación de los olivos. Lo que estamos hablando, y sobre todo también es importante a la hora de rellenar los cuadernos de campo, que los están pidiendo ya, no están solo pidiendo los cuadernos de campo con respecto a los tratamientos fitosanitarios, sino que han incorporado en los cuadernos de campo el tema de corregímenes, que también hay que rellenar hojas de corregímenes en el cuaderno de campo, tenerlo en cuenta. Y ahora están pidiendo, la consejería está pidiendo los cuadernos con respecto a esto. Y aquí es importante aclarar una cosa porque hay bastante confusión y creo que se están rellenando mal. Como ha dicho Sebastián, nos piden que el 40%, Más un metro, échale el metro porque todo el mundo tiene más de un 10% pendiente. más un metro, si tienes un 10% de pendiente, O más. media el CISPA. Lo primero que nos dice la gente es, no, mi parcela es llana. Bueno, su parcela es llana o no. Es decir, es lo que diga el CISPAC. Y que nosotros, para saber si tenemos pendiente del 10% o no, es lo que nos diga el CISPAC, no lo que nosotros pensemos que tiene la parcela. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que saber es dónde está el CISPAC. ¿Sabéis más entrar al CISPAC y mirar los datos del CISPAC? Eso es fundamental. Fundamental. Y si no lo sabemos, lo que debemos pedir siempre es copia de la ayuda que nos hace la cooperativa, nos hace Asaja, nos hace a la organización agraria o nos hace el banco. Tener copia de la ayuda, porque ahí vienen todos los datos y sabéis interpretar esos datos que vienen en la copia de la ayuda. Y sabéis que tenemos que tener el cuaderno de campo ahora mismo en papel. Gracias a las manifestaciones y a muchas cosas más, hemos logrado que le demos una patada para adelante al cuaderno digital, pero eso es en 2026, pero aunque el cuaderno digital no entre en vigor hasta el 2026, el cuaderno en papel lo tenemos que tener, porque lo están pidiendo, ¿vale? Y eso es obligatorio desde siempre. Con lo cual, cuando tengamos parcelas más del 10%, aparte del 40% de calle, tenemos que sumarle un metro más. Y eso hay que ponerlo en un cuaderno de campo, independientemente de lo que haya después en la tierra. ¿Por qué? Porque en el control, si no, no cobra. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Y es una de las cosas de los requisitos, ¿vale? Entonces, en el cuaderno de campo hemos estado viendo incluso relleno por algunos señores que están poniendo el marco de plantación en la anchura libre de copa. La anchura libre de copa, que es uno de los datos importantes para pasar los controles, no es el marco de plantación, es lo que queda entre copa y copa de olivo. O sea, si yo tengo aquí 10 metros de marco, pues entre olivo y olivo me quedarán pues 6 más o menos, porque depende del olivo, claro, pero por lo menos desde el tronco hasta la copa habrá 2 o 3 metros, depende
de cada parcela. De media tú tienes que hacer tus cálculos, hombre, no vas a hacer olivo por olivo, tú tienes que poner unas cosas medias de tu parcela, ¿vale? Y aquí igual, si yo tengo entre 2 o 3 metros, pues la anchura libre de copa serán pues 6 o 4 o 5. Y sobre esa medida, metros, aplicamos el 40%. Exactamente. Yo tendría que dejar 6 por 4, 2,4 metros. Pero si tengo un 10%, tendría que dejar 3,4 de cubierta vegetal. ¿Vale? De cubierta vegetal Es que los datos en que toda la tiene el cama. cuaderno es Así, anchura libre de copa y anchura de la cubierta. O Esos así. dos datos. Y no pueden entrar en ¿la contradicción. puedo dejar de una forma o de otra? ¿O las tengo que dejar de las dos tengo que dejarla en el olivar? Lo que cubra el 40%. Lo que cubra el 40%. Entonces, y depende del ecorrégimen que hayas pedido. Ahora vamos a poner un esquema de los ecorregímenes que hay. ¿Por qué? Porque si tú has dejado ecorrégimen de picado de restos de poda, tú no vas a tener poda, a no ser que lleves muchos años picando. Si tú empiezas ahora con lo que te da una poda, no te da para cubrir todo el terreno. Tú tienes restos de poda para cobrar el ecorrégimen si llevas picando más años. Sí, la hierba tienes que dejar. Pues claro, entonces al final tienes que dejar. Pero Entonces, mi pregunta es que si la hierba la tienes que dejar tanto en vertical como en horizontal. habría que hacer el porcentaje para que en toda la parcela cubra el 40%. Entonces, si solo en vertical no cubre el 40%, tienes que dejar en horizontal. La superficie total del recinto tendrá 2 hectáreas. El 40% de 2 hectáreas sería 4 por 2, 0,8 hectáreas. Esos 8.000 metros tienen que tener cubierta vegetal, ya sea en horizontal o en vertical. Entonces, si tú prescindiendo de la vertical lo compensas con la cubierta horizontal, podrías dejarlo en vertical sin cubierta. En ese tramo de olivo-olivo. Si tú eres ecológico o el que no sea ecológico, quiere decir, solo con una cubierta vegetal, en vertical o en horizontal, a lo mejor no llega. No llega. Pero si pica el ramón, porque si está en ecológico va a picar el ramón, o si está en producción integrada, que es lo que está en producción integrada, que también en esta zona hay también bastante gente de producción integrada, pica el ramón, yo dejaría cubierta en vertical o en horizontal y picaría en sentido contrario. Y así tienes cubierto todo. Que tú dejes que tú hagas 2 ecorregímenes no quiere decir que vaya a cobrar 2 veces, porque solo cobrará uno. ¿Y cuál cobra? ¿Cuál pediría? El que más da subvención es el de cubierta vegetal. El de picado ramón no da tanto dinero como el de la cubierta. 25 euros de diferencia por hectárea. ¿Vale? Solamente no lo encuentra. Con lo cual, si tienes 2, pide el que más dinero deja que el de cubierta vegetal, lógicamente. No se pueden pedir. Los dos, Los dos no. Lo normal es que convivan. Los tú puedes dos, pedir lo que quieras, pero solo lo va a cobrar uno. Si la tiene de las dos, pide Ah, la cubierta vegetal hola, que tiene buenos días. 25 euros más por hectárea. Tampoco va a salir de pobre por eso, pero vale. 25 euros por hectárea más. El de cubierta, Hola, por Agustín, ejemplo, de- muy buenas. Hola. Buenas. ¿Qué? ¿Sabes? Con lo cual, tú sí es verdad que tienes que cumplir con el ecorrégimen de alguna forma, pero solo cobra uno, lógicamente. Y a la hora de rellenar el cuaderno de campo, tenés muy en cuenta esto, que es la anchura libre de la copa. Y sobre eso los metros. ¿Por qué? Porque en el cuaderno de campo es muy fácil para un técnico en la delegación hacer las cuentas. Porque si tú pones de aquí 10 por 10 y después dejas 2 metros, ya no cumples con el 40%. Y eso te lo están viendo los papeles. Cuidado. Una cosa es lo que haya en el campo, y en el campo después serán flexibles, siempre que tengan una cubierta más o menos adecuada, serán más o menos flexibles. Pero los papeles, si en vez de poner 6 metros, que es la anchura libre de copa, pones marco de plantación, que es 10 por 10, de un 10 por 10, el 40% son 4 metros. ¿Quién tiene 4 metros de copa, de cubierta vegetal? Nadie. Cuidado que a la hora de rellenar el cuaderno de campo es importante hacerlo bien para que pase ese control, que es un control administrativo, simplemente de papeles, sin ver el campo. Después irán al campo y verán que allí hay 2,5 metros, 3 metros, no debe haber problema. Pero ya lo primero es solo el papel. Que ahora hay que curar solamente lo que es el olivo. Exactamente. Al final, Si es lo que decía. Si curamos en línea, llano, pues no nos queda el 40%. Claro, yo voy a poner un ejemplo de lo que se oye, ¿no? Y estamos aquí un poco para aclarar las cosas y ver el tema de los requisitos.
Mucha gente en las campiñas, está hablando Sebastián de las campiñas, aquí estamos entre campiñas y sierra un poco, pero las campiñas recias y sobre todo de secano, sabemos lo que pasa, se abren las tierras muchísimo y tienes que labrar. Pues hay mucha gente que ha pedido ecorégimen y está labrando. Está labrando, ¿por qué? Porque se le va a la finca. Entonces, claro, cuando hagan fotos y vean que no cumple, o le pidan un control o cualquier cosa, es que no. Entonces, claro, ahí hay un poquito. Sí es verdad que hay soluciones. Yo pienso que la solución podría ser un poco, aunque tú cobres solo uno, hoy prácticamente la gran mayoría ya casi todos picamos. Claro, pedir ecorégimen implica tener picadoras, es decir, hoy estamos en la feria de maquinaria de Úbeda, está claro, y picadoras se están vendiendo más que nunca. ¿Por qué? Porque es que realmente te tienes que adaptar tu finca a la maquinaria y a las ayudas. Por eso decíamos que supone también una inversión y una serie de cargas y de compromisos, porque tienes que llevar más cuadernos de campo. Ya no solo el efecto sanitario, sino también la hoja de ecorégimen en la que tienes que poner lo que hace y lo que no hace. Es decir, todo esto son cargas como estamos hablando. Pero ya no solo eso, sino que también puedes hacer cubierta vegetal, por un lado, viva o inerte, y después la inerte de los restos de poda. Y eso es complementario. Pero a la hora de labrar, y se puede labrar, o se puede echar herbicida debajo del olivo, en la copa de olivo, debajo en la copa de olivo sí puedes labrar. Y si la cubierta te tiene 2,5 metros, 3 metros, sí puedes, no soy muy mal pintor, pero voy a intentar aclarar. Si yo voy con el tractor, mi tractor, y llevo un escarificador, un conquir de lo que sea, es lo que un poco la idea que daba usted antes, ¿no? Pues, ¿qué tendré que hacer? Quitarle los pinchos del centro y solo dejar los de los extremos. ¿Para qué? Para labrar esta zona, pero no la calle. La calle no la puedo tocar. Y algo de labor sí puedo hacer. Y puedo cerrar. Hay un señor que nos llamaba un poco cabreado, bueno, cuando llama y no tiene soluciones, porque también técnicamente hay que buscarle las cosas y como es una cosa nueva, todos tenemos que ir buscando las patas al tema, pues, y buscando soluciones, ¿no? Hay mucha gente que tiene raja o de la erosión, de las lluvias torrenciales que muchas veces se provocan, ¿no? Y te forma escorrentía o arrolladero o lo que sea. ¿Y cómo tapas eso si no puedes labrar? Pues podrías pedir excepcionalmente, se puede pedir excepcionalmente una labor, pero hay que solicitarlo y que te lo concedan, porque por una catástrofe natural te haya abierto una cárcava o lo que sea, o, como digo, ir pasando por las calles, incluso cruzadas, pero sin tocar las cubiertas y labrando solo lo que la anchura libre de copa te pueda permitir, ¿vale? En función a los metros que tú tengas. ¿De acuerdo? Un poco un esquema que quería yo para que, como una pequeña solución, ¿vale? Y ahí cada uno se la averiguará como pueda, pues claro, en marcos anchos podrás trabajar mejor, pero en marcos estrechos, te queda poco tal. Al final, en marcos estrechos solo puedes labrar por debajo del olivo, y por debajo del olivo, bueno, también se puede pasar sin problemas, ¿no? ¿De acuerdo? Pero se puede pasar en primavera y en verano, cuando ya haga los suelos, ya ahí ya no puedes tocar, claro, hasta que no coja la aceituna, lógicamente, ¿vale? Bueno, pues seguimos con... Pues sí, como comentábamos, entonces las 4 partes: ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, los antiguos derechos, el ecorégimen, que sustituye el pago verde. Luego está la ayuda redistributiva, que se pagan las primeras 15 hectáreas. Se le da una ayuda, las primeras 15 hectáreas de una explotación, la siguiente ya no cobra. También los ecorégimen hay que decir que las primeras 15 hectáreas se paga la prima directa. A partir de 15 hectáreas hay un umbral de degresividad, se le resta un 25%, se paga un 70% de la prima básica, un 30% se le restaría, se paga un 70% por encima de 15 hectáreas el ecorégimen. La ayuda redistributiva se paga las primeras 15 hectáreas. Y luego está la ayuda al olivar en desventaja, que son para olivares o que tienen más de un 25% de pendiente o que tienen menos de 100 árboles por hectárea de densidad de plantación. Y son olivares adultos antes de 2010 y de secano. Esos olivares tienen también una ayuda a los olivares en dificultades, que es una miseria, no llegan ni a 50 euros por hectárea. Y no sé, con 50 euros por hectárea si va a compensar el sobrecoste que tiene una parcela con una pendiente superior al 25%, que es un pecho así. ¿Qué hacemos con esos 50 euros? Eso compensa algo el sobrecoste de recolección de cualquier
tratamiento que hagamos en cualquier labor de cultivo que hagamos en esas parcelas. Entonces eso es una miseria. Entonces serían las 4 componentes de la ayuda. Esos olivos también están marcados en una capa distinta en el SISPA, ¿vale? Están marcados. Así que si en la capa del SISPA vienen esos olivares como de ayuda, bien, y si no, no los puedes pedir. Es decir, que a la hora de marcar nosotros las ayudas se van eliminando por sí porque te lo vas desclasificando, ¿vale? ¿Alguno pedís alguna de estas ayudas? ¿Sabéis si las pedís? ¿O no? De los olivares de... Eso es difícil porque vosotros firmáis la subvención y ahí un poco, pues, No, aquí no firméis la distintas líneas. la agricultura ecológica, eso lo dicen ellos todos. Te lo hacen ellos. Ellos lo hacen todo. Te lo hacen, Porque solicitan. tienen que medir. Tú no vas Sí. aquí porque ellos, tu finca la vienen a visitar, entonces sabes lo que tienen que medir y lo que no tienen que medir. Y luego como eso viene en el SISPA, pues hay algunas que les corresponde esa ayuda al olivar de ventaja y otras que no, ¿eh? O sea, que no le corresponde, pues no le da la ayuda y ya está. Pero ahí no tienen requisitos especiales ni nada, ¿no? Ahí no tienen Nada, problema. nada, ahí simplemente el olivar que cumpla alguno de los dos requisitos, o que tenga más de un 25% de pendiente o que tenga menos de 100 árboles de densidad de plantación. Y en todos los casos tiene que ser olivar de secano y adulto, plantado antes de 2010. En esos casos pueden acogerse a esa ayuda, pero bueno, eso viene en la propia solicitud y se marca casi por defecto, ¿eh? Muy bien. Y luego los jóvenes agricultores, que luego hablaremos de ellos, tienen una cosa muy interesante que es el pago joven. A los jóvenes agricultores que se acogen a una ayuda de primera instalación o a aquellos jóvenes agricultores que tienen los cursos realizados, unos cursos que tienen que hacer los que se acogen a esa ayuda y que son autónomos, durante 5 años le puede engordar su derecho el doble que al resto de comunes, que es lo que se llama pago joven. ¿Eh? ¿Cuánto le pagan? Las mismas hectáreas que tenga, le pagan la misma cantidad que la media comarcal. O sea, él cobrará sus derechos, su ayuda básica a la renta, su ecorégimen, etcétera, más la media comarcal de derechos de pago básico. Le engorda la subvención en concepto de pago joven. Requisitos: ser menor de 41 años y ser autónomo y tener los cursos realizados, o en su defecto, ser autónomo y estar acogido a una ayuda de primera instalación como joven agricultor, que más adelante hablaremos. Esa es otra línea muy interesante para los jóvenes. Ahora veremos la ayuda de primera instalación como está muy favorecida. Además es una ayuda directa. A los jóvenes también se le aplica durante 5 años la reducción del 25% en su IRPF. A los jóvenes también pueden acogerse a ayudas de modernización, les subvencionan el 90% de una maquinaria. A los jóvenes se hacen explotación prioritaria y no pagan impuestos si compran una finca. Y a los jóvenes, si no tienen derechos, pueden acudir a la Reserva Nacional y le dan derechos. O si los tienen muy bajos, se lo igualan a la media. Aparte del pago joven que acabo de hablar. Durante 5 años cobrar por el doble de lo que se podía venir cobrando otro que no fuese joven agricultor. Porque se está favoreciendo mucho el relevo generacional, esta ayuda de primera instalación. Otro requisito de la PAC, muy importante: todos los que cobran más de 5.000 euros de ayuda tienen que cumplir con el requisito de agricultor activo. ¿Y eso qué es? O ser autónomo del campo o que tu ingreso de origen agrícola suponga al menos un 25% del total de tu ingreso. Y eso mucha gente no lo está cumpliendo, no lo puede cumplir, porque son pensionistas o en fin, o porque tienen otras actividades que les suponen unos ingresos más relevantes que los del campo. En el caso de comunidades de bienes, basta con que un miembro o comunero cumpla con el requisito que he dicho de agricultor activo, que son 2, o ser autónomo del campo, o que un 25% de tus ingresos en bruto sean de origen exclusivamente agrícola, entendiendo como ingresos agrícolas la producción, la venta de cosecha y la propia subvención. Pero para sociedades limitadas y otro tipo de personas jurídicas, tienen que cumplir el 25% de ingresos brutos de origen agrícola. Ahí no vale con que algún comunero o los socios o accionistas sean autónomos. Ahí o se llega al 25% o no cobraría esa SL o esa sociedad. Para aquellos que cobren más de 5.000 euros de ayuda directa, el leer de aplicación el requisito de agricultor activo. ¿A quién más le de aplicación? A aquellos que inician la actividad agraria. El que inicia la actividad agraria tiene 2 años para cumplir esos requisitos. ¿Cuándo? Cuando inicia la actividad agraria y traspasa unos derechos por importe superior a 5.000 euros. O bien, aunque no le transmitan derechos de más de 5.000 euros, si el que le vende o el que la arrienda era un perceptor de ayuda por encima de 5.000 euros, aunque me transmite una hectárea, tengo que cumplir la condición de agricultor activo. Algo que es un disparate. Entonces, aquel que tenga un trabajo y que quiera tener un campo y quiera cobrar subvenciones, se podría coger si su vendedor cobrase más de 5.000 euros, porque le transfiere la llave de agricultor activo
esa, digamos, rémora o requisito que tenía que le vende, porque cobraba más de 5.000, por el hecho de venderte o arrendarte una hectárea, te va a pasar también a ti ese requisito por iniciar actividad agraria. Entonces, eso también es muy importante, porque eso es precisamente una gran pega. Aquí es un tema importante el tema de agricultor activo, porque en la reforma ha habido muchos problemas en este sentido. Como ha dicho Sebastián, por debajo de 5.000 euros no hay problema, todo el mundo puede cobrar y tal. Incluso en el traspaso de derechos también se mira la figura de agricultor activo, pero en el momento que pasa de esa cantidad, si no cumple el requisito de agricultor activo, no puedes activar los derechos, no puedes pasar derechos, no puedes cobrar la ayuda. Y esto es así, es decir, mucha gente la ha cogido con el pie cambiado, no mucha, porque gracias a Dios se han podido salvar algunos, pero la ha cogido con el pie cambiado porque no cumplían, sobre todo en las sociedades, sobre todo en las sociedades como ya Sebastián. Y aquí hay mucha gente que en la sociedad no tiene el objeto, no solo el objeto de agricultura, sino que tiene más objetos como figura asociativa, y después personas que se dedican a varias actividades. Y más del 25 o el 50% no es de la actividad agraria, con lo cual no son agricultores activos y no pueden cobrar la ayuda, aunque tuvieran derechos de antes. Y ahí nos podemos poner desde un cartero hasta un médico o un profesor o alguien que no solo se dedique a la actividad agraria. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado a la hora de, bueno, ya los derechos están adjudicados. Pero... O tú mismo, yo inicio actividad agraria, yo voy a comprarme una finquilla de 100 olivos. Como mi vendedor viniese cobrando más de 5.000 euros, aunque me iba a pasar un derecho que vale 300 o 400, me pasa el marrón de tener que cumplir con el 25% de ingreso agrario. Sin ningún sentido, salvo de cargarse a gente. Y buscar al agricultor profesional, es lo que se supone que buscan con esto de agricultor activo. Entonces es muy importante, aquel que inicia actividad por primera vez, que aunque no llegue a los 5.000 euros, como su arrendador o vendedor viniese cobrando más de 5.000, le pasa ese marrón a él. Y de ahí a la incorporación de jóvenes que cuando se incorporan tienen que tener claro que tienen el compromiso durante 5 años mantener la explotación y los ingresos. Porque si después te dedicas a otra cosa o tienes más ingresos de otra cosa, te van a hacer devolver el dinero y las ayudas que has cobrado. Con lo cual hay que tener cuidado, vamos a hablar. En fin, que el tema de agricultor activo es fundamental, es lo primero que hay que mirar. Y una cosa que se nos olvida. Pasa que el que cobre menos de 5.000 euros, que son los chiquititos, pues eso están libres de todo esto e incluso de muchos de los requisitos y de las trabas que supone esta nueva reforma, ¿vale? Bien, pues pasamos a inversiones de explotaciones, ¿no? Voy a empezar primero por las ayudas de primera instalación de jóvenes, aprovechando el hilo. Todavía no se ha convocado la última convocatoria de 2022 y se prevé que se convoque en octubre. Son ayudas que hasta ahora llegamos hasta 90.000 euros, a fondo perdido sin invertir, una auténtica revolución, que empezó en 2020. Empezaron a dar ayuda a la primera instalación de jóvenes sin invertir, por el solo hecho de hacerte autónomo 5 años, te doy hasta 90.000 euros. No es una ayuda finalista para invertir, es simplemente por estar 5 años de autónomo. Claro, se han pedido muchísimas. Todos los estudiantes piden esas ayudas, por ejemplo. Requisitos para esas ayudas: que no te consideren instalado. Si tú tienes otra actividad, no puedes solicitar ayuda, no puedes ser joven agricultor y no puedes estar estudiando. No, porque esa otra actividad no figura en ningún lado, a priori. En tu vida laboral, como no estás asalariado, no te pueden detectar. Y todavía no estás cruzando con universidades ni con nada. Y como tú el compromiso es que durante 5 años voy a ser autónomo, y en la vida laboral lo voy a demostrar, y durante 5 años mis rentas van a ser de origen mayoritariamente agrícola, más del 50%, que también lo he demostrado con mis rentas, y yo voy a juntar una superficie mínima determinada, que me la arriendan, aunque sea mi padre, ahí tengo el contrato de arrendamiento, pues todo lo cuadro y visto el santo para cobrar esa ayuda y no me pueden reprochar nada. Eso es totalmente legal. Eso es totalmente legal. Si eres autónomo de empresa, tienes que hacerte autónomo. Tendrías que cambiar el epígrafe de autónomo a ser agrario si te acojas a esta ayuda. Entonces aquí la clave de esta ayuda es que no te consideren ya instalado. ¿A cuándo se le considera un joven ya instalado? Trabajando en la empresa y ser A no ser que estuviese trabajando a tiempo parcial, de manera que echase menos de 960 horas al año en esa empresa por cuenta ajena. No, yo que tengo un joven, pues lo pregunto.
si tuviese a tiempo parcial y a su vez Porque las yo rentas ya de esa nómina. Tengo unos años y quiero pasarle la Pero, ola a él. pero él es autónomo, Pero ahí está, él es autónomo Pero por otra actividad. por empresa, vale, entonces sí, puede hacerlo. por eso pregunto. Pero si- la compatibilidad sería, si tendría que ser. Tiene que estar pagando los dos sitios, él es autónomo. Pero por eso pregunto, si hay que hacerse autónomo del campo. Aquí el compromiso es que ser ATP, agricultor profesional, título principal. ¿Eso qué es? Que la mayor parte de tu tiempo de trabajo y de tu renta sean de origen mayoritariamente agrícola. ¿Eso qué es? Que el 50% de la renta en neto, mirando el rendimiento neto previo después de aplicado el módulo fiscal, al menos sea 50% del volumen total de ingresos. Ojo, cuando tiene otra fuente de ingresos no agraria, como en la renta agraria estamos en módulo, el rendimiento neto previo se queda por los suelos, lo cual lo hace muy incompatible con otra cualquier actividad. Y además el tiempo de trabajo. Si estás asalariado, te van a pedir el contrato de trabajo, de manera que supongan menos de 960 horas al año. Eso a efectos de compatibilidades. Eso lo hace muy incompatible estas ayudas con desarrollar otra actividad, salvo si se cumplen esos requisitos de tiempo de trabajo y de procedencia de renta. Entonces, Y así durante 5 años. 5 años donde estarás totalmente vigilado. Mirarán tu vida laboral hasta que estés cotizando continuamente sin ningún tipo de interrupción como autónomo del campo y todas tus rentas sean de origen mayoritariamente agrícola. 50% de origen agrícola, considerando que comparan el neto, no el bruto. Eso del neto lo hace muy incompatible con otras fuentes de ingresos. O con empresas de servicios, alguien que se dedica a empresas de servicios, ojo con lo que factura como empresa de servicios. Porque eso no es una renta agraria, es una renta por actividad económica distinta a la agraria. Y eso le puede meter la pata en esta ayuda, hablando de compatibilidades. Porque estos son para aquel que se compromete a ser ATP. Y para solicitar la clave, que no me consideren ya instalado. ¿Cuándo me consideren ya instalado? Si ya soy titulado de una explotación agraria que alcance una UTA. ¿Qué es la UTA? Es, digamos, la dimensión mínima de explotación para que yo pueda vivir como autónomo de mi propia explotación sin tener que trabajar para nadie, por cuenta ajena. Y eso hay una tabla en la que está estipulado. En olivar de riego, 10 hectáreas. En olivar de secano, 17. Si tenemos una combinación de ambas, habría que hacer la regla 3 para ver si llegamos al menos a una UTA. ¿Y cuándo adquiero esa UTA? Cuando me venga la ayuda aprobada. Yo solicito y no me comprometo a nada hasta que no viene aprobada. Una vez concedida, me dan 9 meses para hacer el contrato de arrendamiento y hacerme autónomo. 15 meses para entregar cosecha, ya a mi nombre. Y 24 meses para acabar unos cursos que tengo que hacer. Salvo aquellos que tengan titulación de técnico agrícola, agrónomo, técnico forestal o veterinaria. Hay algunas que son convalidables, o capataz agrícola, una ESO, un rama agraria. Los demás tendrían que hacer esos cursos, pero tienen hasta 2 años para hacerlo. Con la sola solicitud de asistencia basta para que el expediente empiece a andar y te lo puedan aprobar. Pero hay que saber dónde nos metemos. Durante 5 años tengo que ser ATP, agricultor profesional, a título principal, tanto desde el punto de vista de tiempo de trabajo como de rentas. Hay que hacer lo que te dicen. claro, es que te van a cruzar con la renta. Entonces, si te cruza con la renta y tu hijo es autónomo de otra cosa, ingreso, porque si yo puedo ser autónomo pero no ingreso nada, pues vale. Pero el momento que ingrese, y lógicamente ser autónomo porque tiene una actividad Ahí que mirarán ingresa. siempre vida laboral, para que estés cotizando como autónomo con continuidad, sin interrupciones, tu renta y tu PAC. Porque ese joven, esto no es un contrato de arrendamiento, no es un paripé, con todas las consecuencias, hay que pasarle los derechos también. Esos derechos son los que van a engordar el doble por pasarse a un joven agricultor durante 5 años, el pago joven que hablaba antes. Entonces, cuanto más se le pase a ese joven, más voy a cobrar de PAC durante 5 años. Mira, hubo Hay un tope de 90 derechos que pueden engordar, un tope de 90, engordar en concepto de pago joven. Muy importante eso del pago joven, nada desdeñable. ¿Y cuánto me puede dar? Hasta 90.000 euros a fondo perdido, sin justificar nada. Por estar 5 años autónomo, en una ayuda finalista, no es para invertir. Si me surge alguna inversión, ahora está abierto el plazo hasta el 4 de octubre, ayudas de modernización. A ese joven le dan el 90% de lo que le cuesta el tractor. Por tanto, nos podemos meter en ayuda de hasta 198.000 euros. 90.000 de ayuda de primera instalación por la cara, a fondo perdido, más el 90% de la inversión que necesite la explotación. La inversión máxima es 120.000 euros, 90% de 120, 108. 108 por modernización, más 90 de primera instalación. 198.000 euros. Yo he hecho esos expedientes. ¿Solo en maquinaria o en comprador? En esta convocatoria solamente han sacado un listado que incluso lo podemos ver. Vamos a meternos en modernización para que vamos a ver ese listado que es muy curioso. Es una improvisación.
tienen 100 millones de euros sin gastar de fondos europeos y o los devuelven a Europa o los gastan. De ahí esta improvisación de sacar un mes el plazo, menos mal que agosto ha sido de Navidad y pues en agosto hemos podido trabajar, pero el 4 de octubre cumple. Entonces tienes que gastar esos 100 millones de euros. Y para eso han sacado solamente un listado de maquinaria. Fuera de ese listado que ahora vamos a ver, no hay nada. Nos vamos a meter en la web de la consejería. Ahí está ese archivo. Ah, pero lo tengo aquí. Entonces, fuera del listado que lo vamos a ver ahora en pantalla, nada es subvencionable. Y es solamente maquinaria. Pero es que tú para solicitar eso, Para solicitar ayuda de modernización, tienes que ser autónomo ya, a fecha de solicitud. Entonces, eso los jóvenes no lo pueden solicitar si quieren pedirse una primera instalación. Una vez que se instalen, podrán acogerse a esta ayuda en futuras convocatorias. Los jóvenes son 18 a 41 años, sin cumplir. La ayuda de modernización de 18 a 65 años. Ya los jubilados nada. Los jubilados nada. Desde el punto de vista de esta Si ayuda. quieres que te lo pagan, ¿no? O te buscan financiación, en fin. Claro, antes, en el antiguo programa de desarrollo rural, había una ayuda que era jubilación anticipada para las personas mayores e incorporación a la vez. Es decir, las personas que se jubilaban cedían la explotación a los jóvenes y a los dos les daban una ayuda, una parte de jubilación para el que se jubila y otra parte de incorporación. Y era una ayuda estupenda. Esta tampoco se ha... Eso se tiene que quitar Eso la quitaron ya. anticipado. Tenía mucha letra pequeña también, pero sí, había un cese anticipado para que el jubilado entre 55 y hasta los 70 años tenía ahí, o 60, 70, tenía 10 años cobrando una ayuda que le daban. Pero el cese anticipado hace ya más de 12 que se cargaron esa ayuda. Sí. Vamos a ver el listado que os comento. Esta es la convocatoria que os he dicho que cumple el plazo el 4 de octubre, que es solamente para autónomos y no solamente autónomos, además aquellos que sean en explotación prioritaria. ¿Por qué? Porque esto hay 50 millones de euros de presupuesto para lo que es el olivar para toda Andalucía. En 2020, que había el doble de presupuesto, se quedó el 70% sin dinero por falta de presupuesto, el 70% denegado por falta de presupuesto, pues imaginaros este año. Entonces la clave aquí es el listado que os digo. Fuera de ese listado nada subvencionable en esta convocatoria. En la de 2020 se entraban regadíos, naves, nuevas plantaciones, placas solares, pero aquí solamente lo que hay en ese listado, que prácticamente abarca toda la maquinaria, salvo las cubas. Las cubas arrastradas no están aquí, son solamente cubas suspendidas. Lo demás entra todo. Le puedes dar, fijaros como los tractores. Luego los precios de referencia, Espera. que se vea la pantalla aquí a la izquierda. ¿Veréis? Ahí vienen al lado unos precios de referencia. ¿Eso quiere decir? Que ellos te van a dar la ayuda aplicando un porcentaje del 90% si eres joven agricultor o del 70% para los demás, 70%. Sobre el menor de los dos costes entre tu factura por forma de presupuesto que tú aportas con la solicitud y este listado. Lo normal es que tu factura por forma supere los costes que vienen aquí, porque esto no está bastante fuera del valor de mercado. Fijaros, por ejemplo, los tractores, ¿no? Los precios que tienen. Pues... Habrá que compararlo con lo que hay fuera, ¿no? Claro, eso es listado. Entonces te van a coger la menor de las dos. Lo normal es que te den el 70 o el 90% de esto, porque esto va a ser menor que la realidad del mercado. Si nos vamos a una trituradora está totalmente fuera de la realidad. Está en 9.000 euros, cuando cualquiera te vale por encima de 14. Entonces te van a dar 70 de 9.000, no de 14. Pero esto es lo que hay. A saber de dónde se ha llegado este listado. Pero bueno. Entonces, esto es lo que está hasta el 4 de octubre solamente para autónomos. La finca que subvención lleva. La finca, la compra de finca. La compra de finca ya no tiene subvención, hace 15 años que quitaron. La compra de finca es que el que sea explotación prioritaria, que ahora explicaré lo que es, se ahorra como mínimo 75% del impuesto de transmisiones y el 30% del honorario del notario y del registrador de la propiedad. Y el que sea joven, 100%, no paga impuestos. Pero para eso hay que ser explotación prioritaria. ¿Qué es eso de explotación prioritaria? La explotación tiene que alcanzar una dimensión mínima, una UTA, las 10 hectáreas de olivar de riego, 17 si hablamos de olivar de secano, en almendro son 14, en olivar intensivo son 7, entonces hay un listado que también lo podemos ver, el listado de los códigos ITA, si nos vamos también a la web. Entonces hay unas tablas en función de cultivo que exige una mínima superficie. Y el titular de esa explotación es autónomo. Es autónomo que lleve o 5 años de antigüedad como autónomo o tenga algún curso realizado por cada año que le falte hasta completar 5. Ese puede ser explotación prioritaria. Y ese, para la ayuda de modernización, tendrá 15 puntos más que el resto de competidores. Ese es el que se puede llevar al gato al agua. Y le costará. El que no sea explotación prioritaria que se olvide de pedir modernización, aunque sea autónomo. Porque son 15 puntos.
Y ya te digo yo que la inmensa mayoría que la hago yo de modernización, todo el mundo es prioritaria. Todo el mundo tiene esos 15 puntos. Es que si no meterse en hacer papeles, si no tienes las cartas a tu favor, Posibilidades, pues, es perder el buscar tiempo. papeles para... Porque el presidente de 2020 lo dice todo. El 70% denegado por falta de presupuesto. No llegaron donde se quedó el corte. El corte se quedó en 41 puntos. El que no era prioritario, pues no llegó a 41 ni de lejos, ¿eh? Ni cambiándose de sexo, que dan 3 puntos por ser mujer. También por cierto, actuación para pillar puntos. Sí, cuando salieron las subvenciones y todo, yo era uno que decía, bueno, y esto de poner olivas tanto en medio y tal, ¿eh? Eso fue un error. Yo conocí señores que hicieron hasta fábricas Sí. de aceite. Compraban la aceituna, claro, la metían a nombre de la finca. Les quedó unas subvenciones enormes. Pero eso cuando era la producción, ¿no? Sí, sí, cuando Sí, rompió... sí, exactamente. Sí, cuando era la salía producción. por pie de oliva, que entonces no sabíamos si salía por pie de oliva Pero o no- salía por producción. Esa fue por Como producción. salió por producción y tenía X oliva, pues entonces le fueron diciendo... Pero ahí también luego hubo problemas, porque salían olivos por encima de 300 kilos. Y esa gente ya dijeron, ¿qué pasa aquí? Y algunos tuvieron que hacer informes periciales, no sé si os suena. Tenían 25.000 olivas. Mira, estas son las tablas que yo decía. Entonces, si por ejemplo, para todas las provincias hay, si nos bajamos para abajo, nos vamos al olivar. Y que salga toda la tabla, que no se quede cortada ahí. Sí, sí. Entonces, para cada cultivo te dicen cuántas áreas necesita para alcanzar la UTA. Entonces, vamos a ir al ejemplo del olivar, que es lo más característico, aunque esté la provincia de Almería, porque los códigos ITE son iguales, independientemente de la provincia. Fijaros aquí, el olivar, en función de la pendiente, 1 hectárea te da esta UTA. Este es el número de UTA por hectárea, que está cortado, a ver si no se corta aquí, y se puede desplazar. Esta columna es el número de UTA. Esto es, por ejemplo, en un olivar de secano, Aquí. 1 hectárea daría 0,09 UTA. Entonces, si dividimos 1 entre 0,09, te dice cuántas hectáreas necesitamos para alcanzar esa UTA. Aquí tenemos una calculadora y hacemos ese ejemplo. Entonces, para todos los cultivos hay una tabla asignada. Nogal, pistacho, almendro, hasta los caracoles tienen su número de UTA, va por metro cuadrado. Para la ganadería también, son 125 cabezas de ganado, etcétera. Entonces, a ver si puede dividir Sí, sí. 1 entre 0,09, que vamos a irnos a este, por ejemplo, a un olivar por debajo del 3%. Lo normal es que nosotros... Y 1 entre 0,0905. Con 11 hectáreas llegaría la UTA en este tipo de olivar. Si me voy a un olivar de más del 15%, si bajamos para abajo, veremos que también hay olivares... Gracias para abajo. Quiere decir Por que, encima, va por rango de pendiente, que y cambia el número de UTA. Si nos vamos de más de 15% de pendiente, que es más abajo este de aquí, por encima del 15, ese que nos va a dar, dividir 1 entre esa cantidad, te va a dar cerca de 17 hectáreas. Yo me pongo en la peor de las situaciones, por eso he dicho 17 hectáreas. Pero bueno, ya cada uno tendrá su casuística y habrá que tirar de esas tablas para ver quién llega o no a la UTA, la famosa UTA. UTA es Unidad de Trabajo Agrario. Es esa dimensión mínima de explotación que me permite trabajar para mí mismo, como autónomo, sin necesidad, si no quiero, trabajar para nadie. Podría trabajar para alguien, sí, pero con esas precauciones que os he dicho. Ojo, que supongan menos de 960 horas al año, estaría por debajo de las 100 y pico peonadas. Y que mi renta sea siempre de origen mayoritariamente agrícola. Un año como este, que estamos en módulo y el módulo ha bajado al 9%, el rendimiento neto se queda por los suelos. Cualquier otra fuente de ingresos me metería la pata. Lo cual hace que esta ayuda sea muy incompatible con desarrollar otras actividades no agrícolas. Sobre todo por el tema de renta. Lo comparan en el neto, no en el bruto. al final, un poco con todo esto y centrándonos en el tema de la charla, es que veáis que es complejo, que no es tan fácil. Cuando se dicen ayuda a incorporación para jóvenes, a jóvenes le van a dar de todo, sí, pero si cumple muchas cosas. Ayuda de modernización, sí. Ayuda de corregímenes, ayuda, vale. Y al final lo que venimos a decir, siéntese usted con una entidad que le asesore bien y sepa los compromisos, los requisitos, el papeleo y los años en los que tiene que usted estar ahí. Porque si no, después vamos a tener problemas. Hay gente que pide sin saber muchas veces y a los 5 años te viene una inspección, te dicen que no has cumplido y tienes que devolver todo el dinero con intereses. Hay mucha gente que le ha dolido la cabeza bastante. Entonces, a eso un poco nos referimos y un poco era el centro de la charla. Sí es verdad que entidades de asesoramiento estamos muchas, unos más profesionales, otros menos profesionales, pero entidades de asesoramiento. Y no tirarse de barriga al charco. Saber bien la letra pequeña, porque eso es fundamental hoy día.
saber dónde asesorarse y hacer bien las cosas. Y no crees que no van a controlar, hoy lo controlan todo, y al final te lo controlan como un mala pata, ¿vale? A todos nos controlan. Y hoy se están cruzando datos continuamente entre Seguridad Social, la Hacienda, PAC. Fijaros las cartas que están viniendo, por ejemplo, de catastro. Están viniendo cartas de catastro diciendo, usted ha declarado la PAC que su finca es de riego. Y usted la tiene secano en catastro. Se la vamos a regularizar y va a pagar la contribución a lo que usted tiene. O sea, si tú haces nada más ya va habiendo declarado en la PAC tal, se está cruzando cartas de catastro con el registro de la propiedad. ¿Cuántas cartas de registro de propiedad están llegando? Del tema de las lindas, del tema de lo otro. O sea, que hoy, ¿qué pasa? Porque nos estamos bombardeados de cartas y muchos ni la abrimos, no vamos directamente a la entidad que nos diga qué coño pasa con esto, porque además las cartas que tienen tarea, que a ver quién la lee y quién las entiende. O sea, tienes que irte a tu entidad a que te... O sea, El 90% no la entendemos. no entendemos. Nos cuesta a nosotros porque al final tienes que estar con una persona que esté ligada con la consejería constantemente, diariamente. No vale con un señor que una vez al año te haga la ayuda y ya no aparezca más. ¿Por qué? Porque ese señor no está en contacto diario. Y hoy las cartas es todo el año cartita. Todo el año. Entonces tienes que estar muy bien asesorado ahí. Y por ello también hay ayuda de asesoramiento, por cierto, en los programas de desarrollo rural. Y después, bueno, ya una vez que te sientes, cumplí y no intentas colarla. Porque quien cumple por derecho, lo cumple. Y quien no, después tendrá problemas. Eso también es importante decirlo. Un poco las preguntas y el abrir un poco la voz a vosotros, por eso, porque le dices, mira, yo sí o no, y sabes por dónde van los tiros, ¿vale? Que es fundamental eso. Bien. ¿Qué más cositas? ¿Algunos de vosotros, como hay varios jóvenes aquí, algunos estáis incorporados ya o no? Estás pensándotelo, ¿no? No, realmente, a ver, no hay que tener miedo. Simplemente, si yo me voy a dedicar al campo y mi padre o mi familia, o tengo posibilidades de arrendar una finca y me voy a dedicar realmente al campo, oye, pues es un chollo, realmente. No hay que hablar ni mal ni bien, sino que es un chollo quien realmente se va a dedicar. Porque es que le llena los bolsillos y prácticamente lo estamos diciendo, ¿no? Ahora, cumple con eso. Si no, no, ¿vale? Y hoy ya no solo, como decimos, no solo requiere de dedicarte al campo y tener mejor tractor y saber un poquito, incluso ser profesional, de haber tenido unos estudios, sino después manejar el tema digital, manejar los papeles y saber un poquito de estas cosas. Porque al final la burocracia nos tiene machacados a todos. Y sobre todo que lleva. Hombre, eso por supuesto. Ahí Como no lleva no hacemos nada. Porque y está aquí el amigo Agustín, y digo, ya ni con los riegos, porque es que no hay agua. El problema. Y una de las cosas que yo había preparado... Muy importante también el tema de concesiones. Ahí Habla. te puede dar una penalización de un 5% de la ayuda por tema de condicionalidad. Riegos que no están regularizados, que no tienen concesión. Y eso en la Loma no es común. Entonces, por tema de condicionalidad nos puede penalizar la ayuda hasta en un 5% el conjunto de la ayuda. Hoy Eso es un problemón en muchas zonas de aquí de Jaén. sí. Por los riegos, claro, porque no tienen concesión de agua. Y eso también repercute En la PAC, claro, en la PAC, te hace una expresión de condicionalidad y el hecho de no tener autorización o concesión de agua, pues supone un incumplimiento de las normas de condicionalidad y afecta al conjunto de la ayuda, tanto al ecorégimen, con la ayuda básica, como todas las líneas de ayuda. Voy a salir de aquí. ¿Tenéis alguna preguntilla ahí de lo que estamos hablando? Mira, yo quería poneros... un poco, bueno, lo último que se ha presentado, porque estamos hablando de la reforma, de la actual reforma que ha entrado en vigor hace nada, pero ya se está trabajando, bueno, se está empezando a hablar de lo que será Europa y la agricultura a partir del 2027. O sea que no hemos empezado una cuando ya estamos casi trabajando en otra. Y los objetivos serán distintos. Porque el tema de sostenibilidad, el tema de medio ambiente, el tema de la ley de la restauración de la naturaleza, en la que vamos a tener que dejar todo como estaba. Es decir, vienen una cantidad de desafíos impresionantes, por eso hay que estar preparados.
Te digo que, y yo creo que la verdad, hoy antes de irse al campo hay que preparar los papeles. Es así, y nos lo vamos a tener que tragar como queramos. Y estos son los 15 puntos, los he traído un poco porque lo vierais, pero son estrategias y posiciones que ya la nueva presidenta del Parlamento, bueno, la nueva, la presidenta del Parlamento Europeo, que sigue siendo de la Comisión, sigue siendo la alemana esta, pues se la ha presentado y parece que va a apoyar. La verdad que la agricultura está perdiendo cada vez más peso en la Unión Europea y eso es un poco lo que en las manifestaciones y en todas las asociaciones agrarias, que lo que queremos es que siga teniendo esta representatividad y esta importancia que ha tenido, porque nos van quitando fondos y nos van dejando en manos de más del lobby ecologista, que nos está haciendo mucho daño, ¿no? Y ahí es lo que nosotros venimos reivindicando todos estos años, que tenemos que reforzar la posición de los agricultores en la ley de cadena de valor alimentaria, y eso es importante para que nos sigan apoyando, bueno, dentro de lo que cabe, con las ayudas que nos podamos permitir, ¿no? ¿De acuerdo? Fijaros por dónde vamos, que dice que hay muchos desafíos nuevos, ¿vale? Y después, con respecto a las modificaciones, que venía hablando Sebastián, de la reforma respecto a la sequía y a las manifestaciones, a la presión que se ha hecho a todos niveles, pues hay un Real Decreto que se viene modificando. Hay varios puntos, hay 40 puntos, pero que realmente nos afectan muy poco. Nos afectan realmente a pequeñas modificaciones de la carga ganadera, sobre todo en carga ganadera para los ganaderos, y pocas cosas más, ¿no? Sí, los cerealistas que están obligados, los corregímenes de los cerealistas, si el nuestro es complicado en olivar con las cubiertas vegetales inertes, el 40% que hemos hablado, los cerealistas lo tienen más complicado todavía, porque tienen que hacer una rotación con leguminosas en función de la superficie que tienen que tener 3 o 2 cultivos. Los cerealistas lo tienen todavía más complicado, en sus corregímenes, porque tienen que ofrecer unos corregímenes que son bastante draconianos, rotación con 3 cultivos, incluyendo leguminosas. Las leguminosas en muchos sitios no se dan, hay que meter un 10% de leguminosa, entonces incluso ellos lo tienen más difíciles, que por eso en las 2 Castillas pues, han sido uno de los más precursores de las manifestaciones. A ellos les ha afectado mucho esto de los corregímenes. ¿Por qué? Porque ahí se lo han puesto muy complicado, esa rotación con 3 cultivos, incluyendo leguminosas. ¿Qué era lo de los cereales, lo de la barbecha, lo de los palomos? Luego hay un ecorégimen que nosotros recomendamos mucho para los cerealistas, en secano. Y usted, en vez de rotaciones con leguminosas, que las leguminosas aquí en muchas zonas ni siquiera se crían, ni habas ni garbanzos porque no salen, hay un ecorégimen que es espacios para la biodiversidad. Y es que de la siembra que tenga deja un 7% hasta el 1 de septiembre para que se lo coman la avifauna, los pájaros y las especies silvestres. De hecho se ha quedado como el ecorégimen de los palomos y en nuestro lenguaje de oficina. Y mucha gente se acoja a ese porque tiene menos complicaciones. Entonces de la siembra que peor esté, pues si supone el 7% del total de hectáreas de labor que tiene, pues se puede acoger a ese ecorégimen, sobre todo en secano. ¿Qué pasa? Que en regadío ese ecorégimen es mucho más inferior que el ecorégimen de la rotación. Entonces en regadío sí entra las rotaciones con el 10% de leguminosa, que a ellos la verdad es que le está suponiendo bastantes quebraderos de cabeza. ¿Alguno de vosotros tenéis siembra o es todo olivar lo que tenéis? ¿Alguien siembra aquí? Poco, ¿no? En general hay muy poquito. Sembraba un poquito y lo puse también de oliva ya. De olivo ya. Porque ya se quedaba en medio y los pájaros lo comían. Se lo comían todo. Exactamente. Allí en la Luma queda poca siembra. Poca siembra. No, en general quedaba cada No vez. puede quedar algo, ¿no? Algo. Pero cada vez menos, cada vez Cada menos. vez menos. Por eso, una de las razones que decía usted, pues no se siembran pipas en Jaén, es porque el que siembra pipas y algunos ha sembrado se lo han comido. Entre los conejos y los palomos se lo han comido todos. Los jabalíes. En esta zona también hay, bueno, la zona más oriental de la comarca de la Loma tienen problemas también con los ciervos, ¿no? Porque bajan del parque, toda esa zona también se queja mucho de los daños de los animales silvestres, porque bajan en verano y tienen los olivos castigados. Hay muchos problemas y son difíciles de... En la zona de Cabra, que hay Cabra Santo Cristo, Hay que remontar. allí los marranos no tienen Marranos. los ríos. Ahí la única forma Cada es... vez que va a dar el agua tiene un montón de orilla, ya no sabes si meter el riego por abajo, si por arriba, si lo que va. Y son bandas y bandas. Eso es complicado. Porque Ahí hay que negociar mucho con los cotos de caza, que son las sociedades de caza, son las que tienen la palabra ahí. sí, tanto
las noches con los jabalíes, los cultivos para arriba, para abajo, y no para un montón, pero más Más. viene. Más. Lo tienen todo levantado, como lleguen a cualquier sitio, humedad o lo que sea, Sí. parece que llega y están levantados 20 olivas enteritas, como si las cabas. Y rompe instalaciones y claro, eso es un Todo desastre. lo rompe. Por lo tanto, si tiene sed, llega y le pega el bocado a la goma, no de fuego. No sé si es dentro o fuera. Bien, ¿tenéis alguna pregunta, alguna cosa de alguna ayuda que tengáis o de Hemos hablado mucho y de muchas cosas. algún interés o algún problema que hayáis tenido o alguna inspección, tema de inspecciones? De momento no habéis tenido inspecciones, ¿no? El tema de las fotografías referenciadas, por ejemplo, que es una nueva exigencia, ahora todo lo controlan por satélite, los satélites pasan por todo el globo todos los días, tienen fotografías diarias de todo y pueden comparar la fotografía de lo que ha hecho de un día con otro, incluso si has quemado o no has quemado, si todo eso lo tienen controlado. Pero cuando tienen dudas, además la Unión Europea obligaba un poco a hacer fotografías georreferenciadas en las parcelas. ¿Quién tiene que hacerlas? Pues el agricultor o la empresa de asesoramiento que tenga contratada, pero claro, muchos agricultores que no manejan bien los teléfonos, todo el mundo los maneja, pero las aplicaciones ya no tan bien. Hay muchas personas que vienen, oye, que me lo hagas tú, tenemos que cerrar la oficina para hacer fotografías, yo no sé esto cómo lo vamos a gestionar. Si es verdad que han solicitado que no sea tan obligatorio hacer la fotografía, sino que sea la administración la que compruebe eso, que para eso tienen tantos medios. Pero sí es verdad que está suponiendo un gran quebradero de cabeza es poder facilitar las fotografías referenciadas en los controles de monitorización que se están produciendo ya, ¿vale? Y que sin esos controles y sin esas fotografías no vamos a cobrar. También os anuncio que ya se ha aprobado hoy que lo que vamos a cobrar ahora en octubre sea el 70% de la ayuda, no el 50% como se venía cobrando, el anticipo en octubre. Se ha aprobado que sea el 70% por el tema de la sequía. Eso ya lo puedo anunciar hoy, que se ha aprobado. Pero claro, cobrará las personas que hayan pasado los controles que se están produciendo ahora, desde el verano. Y de las cartitas, todas estas cartitas que se están llegando. De hecho, creo que ayer o hoy cumplía uno de los plazos para presentar cierta documentación. Así que todavía estamos en vilo a ver quién va a cobrar ahora en octubre o no. Eso lo vamos a ver con el tema no solo de los derechos, sino también del tema de los ecoregímenes y de los controles de campo, condicionalidad y monitorización que se están produciendo en la actualidad. Ojo con olivares abandonados, eso es carne de cañón, eso es monitorización, se te dice, uff, mi semáforo amarillo o rojo, y dice, aquí pasa algo, tráigame usted fotografía. Y hay mucha gente que te graba olivares abandonados, con las paredes, olivares abandonados realmente, y ya tienes que darlo de baja o recuperarlo para la causa. Y eso mucha gente está cayendo porque la monitorización, el olivares abandonado o cultivo abandonado, y el que siembra leguminosa en cereal, ese tiene monitorización, control seguro, fijo. Todo el que ha tenido garbanzo o leguminosas, control seguro. Traiga usted fotos. Claro, y muchos garbanzos no salen, no están allí los restos, tienes que creerte la fotografía sí te da la razón, si no te da la razón, ¿para qué la vas a aportar? Va a valer que renuncie a la ayuda. Y una cosa muy importante, titularidad. Control reforzado de titularidad. No declaremos nada en la paz que no tengamos o escritura o contrato de arrendamiento. Porque hay controles reforzados de titularidad, que por cierto hacen que no cobre hasta el año que viene, como el año pasado, el que tuvo esa desgracia, no cobró. Hasta el año siguiente, por narices, aunque le afectase una hectárea. Y te piden o escritura o contrato de arrendamiento, o cédula catastral a tu nombre. Ojo con declarar así verbalmente cosas. Eso era muy común antes, ponme esta, se la pongo al niño y sin nada. Porque hay que tener titularidad, control reforzado de titularidad. Y el año pasado hubo mucho, y ese hace que no cobren el año natural, por narices. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Tener en cuenta que hay mucha gente que declara cosas sin tener papeles, que justifiquen por qué lo declara. Son acuerdos verbales y cosas así, y eso no vale. Oye, el tema de las subvenciones pasaba ya a los agricultores también, ¿no? Sí, por este tema de agricultor activo, vamos a ver. El que cobre la subvención tiene que asumir los riesgos empresariales y las responsabilidades sociales y fiscales. Entonces, yo tengo un control, me piden factura de fitosanitario, factura de gasóleo y nómina de los trabajadores.
si yo estoy cobrando la subvención y tengo arrendada la oliva, no puedo justificar nada de eso. Me pillaré usted. Usted está creando condiciones artificiales para cobrar una subvención. No se la voy a pagar. Entonces se está favoreciendo que el que no es agricultor activo ni está explotando la explotación, que transmita en arrendamiento a aquel que realmente lo está explotando. Y además, como una transmisión temporal, cuando finalice el arrendamiento, vuelven automáticamente al propietario y no se pierde la propiedad. Porque es una cesión temporal de esos derechos, no una cesión definitiva. ¿Por qué? Porque ese señor no va a cumplir con el tema del agricultor activo si tiene una inspección, que la puede tener. De condicionalidad reforzada, que se llama, de tema de seguridad social, la condicionalidad social que se llama. De ahí el tema de agricultor activo es fundamental, ¿vale? Y que el que explote la explotación sea el que solicite la ayuda. Cuidado con la parcería y los arrendamientos, porque nosotros hablamos de arrendamiento, pero en Jaén se habla de arrendamiento cuando realmente nos referimos a parcerías, que es llevar a media, a porcentaje. Y ahí muchas veces entre uno y otro podemos meter la pata, ¿eh? Y a eso lo están también persiguiendo, de alguna forma, con lo cual hay que tener cuidado ahí. Sí, que la ayuda si tú ya una oliva en la parcería o arrendamiento, lo suyo es que tú también solicites la subvención Y no el propietario. Correcto. Y si es una parcería, que la parcera o propietario participe en los gastos de la explotación, que eso es lo que significa una parcería jurídicamente, que intervenga en los gastos de explotación también el parcero, con el porcentaje de superficie que se declara. Gastos e ingresos. No que yo cobre ayuda y no tenga ni una factura ni un jornal. Porque hay muchas personas con 80 años que meten los kilos de aceituna que sea y no tienen ni un jornal ni una factura. ¿Quién le ha cogido a ese señor la aceituna? Y es que están tirando de las cooperativas, cuidado, están tirando de las cooperativas. A ver, levantar un poco, el 70% por eso, vamos andando. por eso estamos hablando de esto. Y por eso era un poco el tema de la charla. Sí, que es muy bonito el dinero, pero hay que saber dónde nos metemos y cómo hacer las cosas. Y por eso, insisto, entidades de asesoramiento, ir bien a los sitios y preguntar las cosas antes de hacerlas. Es que es fundamental, No ¿vale? te digan lo que quieres escuchar, sino lo que tienes que escuchar. Exactamente. Está muy distinto. Muy distinto, muy Porque distinto. estos son normas. Tú estás hablando sobre ello, esto es BOE. Todo lo demás lo que tú quisieras. A nos- Como lo llevo haciendo así toda la vida, Claro. es que es lo que quieres, realmente. A nosotros nos ha preocupado mucho y de hecho hemos tenido muchos problemas con el tema agricultor activo, personas que venían cobrando y ahora no han cumplido y han tenido que hacer encaje de bolillos, y después el tema de los arrendamientos, a parcería de arrendamientos. Tener claro lo que es un arrendamiento, lo que es una parcería y cómo hacer los contratos y de quién tiene que hacer la factura y quién declara la paz y cómo se cobra eso. Eso es fundamental, porque es que si no nos vemos que es que un año no cobra y después a quién miramos y a quién buscamos. Si tú tienes una parcería y es cobrar el propietario cobra la subvención, eso no estaría bien, No estaría bien. ¿Qué pasa? Que mientras no tenga una inspección así no pasará nada. Por ejemplo, si cobra más de 5.000 euros de ayuda, mientras el 25% de sus ingresos sean de origen agrícola, por la aceituna que le están metiendo, pues no pasaría nada. Ahora, cuando tenga un día una inspección de condicionalidad social que se llama, y le pida, a ver, no viene que ser de los trabajadores, ¿cómo ha cosechado usted la aceituna? No podrá justificarlo. No tendrá factura de fitosanitario, ni de gasóleo, ni de nada. Ahí será cuando dirán que usted, este hombre no está asumiendo el riesgo empresarial de la explotación, como dice la norma, ni asumiendo las responsabilidades sociales y fiscales que esto conlleva, y no podría cobrar en caso de inspección. Y el cuaderno de campo, cuando te pidan el cuaderno de campo, no puede y cuando lleve la aceituna, y cuando lleve la aceituna a la cooperativa, ¿quién lleva la aceituna a la cooperativa? Con el DAT. ¿Y quién hace el cuaderno de campo? Si solo cobra la subvención, que nos tienen pillados. Es que realmente nos tienen pillados, si quieren. Otra- y que no tiene, sea arrendamiento, sea parcería, o tienes que declarar tú el 100% de todo. El otro tiene Y si se aplica, y si es para parcería y se aplica el porcentaje, 70-30 por ejemplo, ese parcero tiene que intervenir en los gastos de la explotación. Tendrá que tener alguna factura a su nombre de fitosanitario o de gasóleo agrícola. Tiene que intervenir en los gastos de la explotación, si quiere estar en la parcería. Y si cobra más de 5.000 euros, cumplir con el tema de agricultor activo. Su renta, que siempre en la parte agrícola llega al menos al 25%, para que cobren más de 5.000 euros. Si cumpliese con eso, podría ser una parcería. Lo ideal sería un arrendamiento total y quitarse del medio.
Sería lo ideal. Sí, eso te quita de muchas historias. Porque de hecho la consejería no ve con buenos ojos las parcerías. De hecho, para las parcerías nos hicieron un poco una excepción para Jaén, porque era muy común en Jaén. De hecho, hay una forma de declarar la parcería muy complicada, la parcería comunal que se llama, que tienes que registrar parcela, que es un auténtico latazo. Entonces es una excepcionalidad. Pero es que ahí en ese caso debería también participar en la cura y todo, porque Claro. si tú presentas, como que tú haces el 100% de la Tú lo haces al 100%. Y Pero el ese hecho señor, de- para el el hecho de hecho hacer de PA le pueden pedir el participar. cuaderno. Por ejemplo, por el solo hecho de hacer PA te pueden exigir el cuaderno de explotación. Y con el cuaderno tiene que ir una factura de algo. ¿Y quién lo aplica? Y quién la aplica, etcétera, con qué maquinaria. Que tenga el carnet, por supuesto. Tenga el carnet, por supuesto. Y después lo que comentaba Agustín también. Es decir, que no haya accidentes, porque ahora tú tienes un trabajador dado de alta y dado de alta correctamente, que coja el tractor, esté dado de alta de tractorista, que tenga la prevención de riesgos laborales y que ese señor no tenga ningún problema. Que esté en la finca para la que está dado de alta, con el señor con que está dado de alta. Sí, muchas veces el señor está trabajando para otro y está en otra finca. Es decir, que aquí hay que tener mucho ojo porque son muchos temas. Y el tema de prevención de riesgos laborales, por ejemplo, es que hay mucha gente que no lo tiene. Bueno, ya tenemos que darnos los jubilados. Si ya, está porque trabajando ahí a la como finca. trabajador, debía estar de alta con él y conmigo, el de la parcería, porque verdaderamente no es cierto, decir que tiene que estar con los rodados de alta. Porque él está explotando todavía el 30% de tu licencia. Correcto. No puedes darle tú de alta al trabajador, los dos tienen Correcto. que tener rodados de alta para estar en la finca de ese. Correcto, correcto. Eso ya dependerá de hasta cuánto se quiera meter en la estación de trabajo. En ese tema. En principio esa gente va a estar de alta con el aparcero. Va de alta con el aparcero. Lo que se refiere más a los gastos intervienen los gastos de explotación se refiere no tanto a los gastos laborales como a los gastos de insumos como fitosanitarios, gasóleo, fertilizantes, que tenga alguno de esos. En temas de gastos laborales no se está metiendo porque hay un contrato de parcería. Y Ya. diga que usted, este señor, que lo está llevando realmente a los Sí, trabajadores. pero no está de más que algunos jornales se les ponga al dueño si está cobrando la PAC. Es decir, que se compartan al 60 o al 70 el porcentaje que tenga gastos e ingresos. Gastos e ingresos, ¿vale? Las dos cosas. Sí, pero lo suyo sería que un Arrendamiento total. Y te quita de historia, claro. Que la subvención tiene que basarte gratis. Claro. Para el día que no ya no la tenga, vuelve a... Exactamente, porque una cesión temporal de derecho. Las personas mayores, eso no sé yo cómo se lo... Exactamente, ese es el problema, que las personas mayores quieren tener agarrado la propiedad y los derechos siempre. Y a muchos jóvenes que tienen una finca arrendada, que le está suponiendo esto un problemazo, están yendo a los propietarios a que le hagan el arrendamiento total y no se lo admiten. Y no se lo admiten y se están quedando incluso sin finca para cumplir con el tema de jóvenes, porque las tenían arrendadas. Es decir, que la renovación de los contratos para muchas personas mayores está suponiendo un problema a la hora de los arrendamientos. Hay que tenerlo en cuenta, sí. ¿Vale? Hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque no quieren soltar. Y es lógico, una persona mayor no puede obligar a tal porque quiere tener una seguridad de lo que cobra. Pero bueno, ahí es un poco el entendimiento entre uno y otro. La seguridad la tiene porque en el momento que se hace ese contrato y todo... Correcto, tú tienes que cobrar. Escrito de que sus derechos que tenía le van a volver a él. Si vende la finca, lo va a vender con los derechos. Eso por un lado. Después la renta, porque tú haces un contrato de arrendamiento y yo voy a cobrar una renta. Esa renta, sí es verdad que la diferencia entre parcería y arrendamiento es que esa renta tributa de otra forma. Entonces, si usted le paga, porque tiene arrendada una finca, a un señor propietario de esa finca, le está pagando esa renta tributa de otra forma. ¿Por qué? Porque no es un tema de agrario. Ya Es como un alquiler, hacer como un una alquiler. renta monetaria. Mientras una parcería, como es cosecha, entra en módulo, por tanto el tratamiento fiscal es más favorable. Pero bueno, es un entendimiento entre ustedes y no debe tener ningún problema porque usted se compromete a pagarle una renta, la que sea. ¿Vale? Sí, que por la renta es mejor tanto para el arrendatario como para el que la Sí. renta es mejor, ¿no? Desde luego. Así es. ¿Vale? Muy bien. Pues si no tenéis nada más, creo que podemos dejar terminada la charla y agradeceros vuestra asistencia, invitaros a la carpa y está nuestra compañera Luisa, que es la que lleva la oficina y su hija, la oficina aquí en Úbeda y para cualquier duda, si sois de aquí, de esta comarca, ellas os pueden asistir allí perfectamente. La conocen, ¿no? Sí,
Y si no, pues en Jaén, si os pilla Úbeda más lejos, pues Esas carticas. la cartilla. Madre mía. Todo el año mandando cartas. Todo el Ah, año. que tenemos- Y SMS, y SMS. Mail, y de todo lado. Pues muy bien, pues muchas gracias y nada, que os vaya bien. Si tenéis alguna duda, pues ya sé, está la oficina de tanto de Úbeda como de Jaén.